Hola, una vez más estamos en un nuevo capítulo de Edificamos, ¿vale? El podcast del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Como ya me conocéis, yo soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico, Susana Pérez, directora jefa oficial de la oficina de rehabilitación de Madrid. Lo es. Bueno, es un placer estar aquí de nuevo en Edificamos y hoy vamos a abordar de nuevo un tema que ya habíamos afrontado aquí en Edificamos, pero que vemos que es muy interesante para nuestro día a día y desde luego el punto de inflexión que debe tener todos los arquitectos técnicos en cuenta. Entonces, vamos a hablar de la seguridad y salud desde el punto de vista de los accidentes. ¿Qué tenemos que hacer en los primeros momentos de accidentes? Sí, exacto. Vamos a ver, cuando sucede un accidente en obra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros los propietarios que hacemos una obra en nuestra casa, en nuestro edificio y demás, claro, saltan las alarmas. Lo primero que tiene que saber un propietario es que hace falta un coordinador de seguridad, un técnico, que se responsabiliza de todo esto y que gestiona estos posibles accidentes que pueda haber, siempre que haya al menos un contratista, varios contratistas en la obra, es decir, en el 99% de ocasiones. Bien, con eso la propiedad tiene que estar un poco tranquila y decir, bueno, pues tengo un técnico aquí, en este caso un arquitecto técnico, que me va a ayudar y me va a gestionar este accidente, porque claro, tengo un accidente, estoy rehabilitando mi fachada y de repente se cae una persona por el andamio y tal, y bueno, entramos en pánico. Entonces hay un arquitecto técnico que os va a asesorar, a gestionar todo esto. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy aquí con Jorge Heras, director de la asesoría jurídica del colegio. Y Felipe Aparicio, que es el director del área de desarrollo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y antiguo integrante de la asesoría de seguridad. Así es. Así que saben también mucho. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a plantear. Ya ha ocurrido, por desgracia, ya ha ocurrido el accidente. Sí. Vamos a ver cómo empezamos el trámite, las notificaciones, cómo procedemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que un accidente es un desastre integral a nivel de responsabilidades legales y a nivel de cuestiones personales. Es decir, hay una persona que ha perdido la salud o la vida, eso no se va a poder recuperar nunca y ese es, digamos, el efecto mayor que hay que evitar, ¿no? La seguridad tiene que estar integrada a todos los niveles para que esto no suceda. Ahora bien, sucede el accidente, como nos ha dicho David, pues lógicamente la propiedad previamente ha debido contratar a una empresa que tiene integrada esa prevención en la obra con un recurso preventivo y a un coordinador de seguridad y salud que va a hacer un poco el seguimiento de las instrucciones de seguridad y salud, la aplicación del plan de ese contratista, etcétera, ¿no? En el momento en que sucede el accidente también hay que distinguir las posibles causas. Puede haber una causa técnica, es decir, porque no se ha encofrado bien una planta y se ha desplomado, pues porque se ha clareado enseguida los puntales o una cuestión de tipo técnico. En este caso, digamos que la figura a la que hay que defender es al director de ejecución, ¿vale? Y al contratista. El contratista va a ir casi siempre para adelante porque seguramente ha fallado su plan de prevención o sus medidas. Si este no es el caso, lo otro más habitual es pues, que ha habido un accidente pues, porque se ha caído un señor de un andamio, o se ha caído una pieza de un andamio y la ha dado a otro trabajador, o en fin, se han electrocutado, todo este tipo de cuestiones, pues seguramente contra al que van a pedir responsabilidades o explicaciones es al coordinador de seguridad y al contratista también. Entonces, ¿qué tiene que hacer el coordinador de seguridad? Pues lo primero que tiene que hacer es enterarse de cómo ha sido el accidente. Enterarse y revisar la documentación técnica que, digamos, contempla la prevención de la obra, que en este caso es el estudio y el plan de seguridad. Una vez que más o menos tiene claro cómo ha sido el accidente, lo siguiente que tiene que hacer es contactar con el colegio. Tenemos un teléfono de asistencia a los colegiados que están implicados en un accidente, que es 24 horas. Cuando nos llame, pues hablaremos con él desde jurídica y también desde la parte técnica de un prevencionista experto, ¿no? Y le vamos a dar varios consejos, entre ellos, pues no especules, entérate primero, si te cuentan cosas que, en fin, que te sorprenden, fíjalas en un escrito y a ser posible el que te lo ha contado que te lo firme, porque la versión que hay en el momento del accidente es muy distinta de la que se da al cabo de los meses. ¿Vale? Entran consideraciones de tipo humano, ¿no? De
pues esta persona no lo hizo bien, pero queda la familia desasistida. Entonces, bueno, a ver cómo el empresario o el coordinador o los seguros pues hacen cargo de este desastre. Entonces, bueno, conviene fijar los hechos. Y luego hay que tener en cuenta que en un accidente va a haber mucha gente informando. El primero va a ser o bien el inspector de trabajo o bien un técnico del Instituto Regional, habilitado en este caso, que hacen una visita y elaboran un acta de infracción. Ellos establecen... Normalmente hay un informe técnico del Instituto Regional que dice cuáles son las medidas que no han funcionado o que han fallado y, por tanto, las causas materiales del accidente. Y, por otro lado, el inspector pues establece cuáles son las normas jurídicas infringidas y, por lo tanto, las infracciones legales que hay y que se deben reclamar. A estos dos informes, que son, digamos, los más importantes, se suma el de la Policía Judicial, que también están preparados o tienen una formación, aunque no son especialistas en construcción y a veces es insuficiente, pero bueno, ellos hacen también un informe de cómo creen que ha sido el accidente. Y por último están pues, los informes de bomberos cuando hay un desplome, cuando intervienen ya los equipos de emergencia. Entonces, de todos estos informes, al final sale una realidad un poco compleja y a veces divergente, ¿no? No coincide lo que dice uno con otro. Entonces, el técnico tiene que estar, digamos, muy centrado, no ponerse nervioso. Si no va a ser capaz de gestionar una situación de tanto estrés en obra, es mejor que no esté hasta que haya sido debidamente asesorado, que no se presente en la obra por un impulso sin saber qué ha pasado, ni qué va a decir, ni nada. Y luego que se deje, en todo caso, llevar por sus asesores, tanto técnicos, que ahora Felipe os contará, como jurídicos. Yo el mensaje que transmito siempre a nuestros técnicos es que el siniestro es un desastre, como hemos dicho, ¿no? Pero por la parte más personal, digamos, del accidentado, ¿no? Y del fracaso de una prevención, de unas medidas preventivas. Pero que a nivel personal de los imputados, en este caso de nuestros colegiados, seguramente no tenga impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no son responsables directos del accidente. Y en el peor de los casos, aunque se les considera responsables directos del accidente, la penalidad de este tipo de siniestros, salvo que haya muchas víctimas, no suele superar los 2 años de cárcel y son penas que no se cumplen. Entonces yo intento tranquilizar a los técnicos diciendo, mira, esto es un desastre, no podemos arreglarlo ya, pero vamos a gestionarlo. Y si hacemos una buena gestión, tú por supuesto no vas a ir a la cárcel y posiblemente puedas seguir ejerciendo tu profesión sin ningún problema. Pero la pena de banquillo es muy estresante, entonces tienes que tener paciencia porque esto va a alargarse durante años hasta que tengamos una resolución. Y por suerte tenemos unos seguros potentes que cubren las responsabilidades civiles y que suelen ser bastante eficientes a la hora de afrontar el siniestro y poner el dinero, apoyar al colegiado. Eso es una gran ventaja. Yo la verdad es que todo esto de cuenta, menos mal que nunca he tenido un accidente como colegiado, como coordinador de seguridad, pero no me quiero imaginar si la propiedad encima no tiene coordinador de seguridad y se encuentra ahí solo ante todo esto. Pues me imagino que la Junta de Vecinos, el presidente, el administrador, todo, bueno, acaban en shock. Con lo cual, figura del arquitecto técnico, fundamental. Figura del colegio, imprescindible, porque fijémonos todo lo que ha contado Jorge, todos esos informes, informe contra informe, esa manera de gestionarlo, o tienes un técnico o alguien que te pueda ayudar, en este caso el coordinador de seguridad, que él tenga además un respaldo, como tiene con el propio colegio, pues la propiedad puede estar un poco más tranquila. Más allá, efectivamente, de los daños personales y demás, que eso es pues un daño irreparable que bueno, y el colegio que va a ser difícil de... Tiene este servicio de atención que tiene una peritación urgente que, bueno, Felipe os contará, que es imprescindible para la defensa de los implicados. Hay veces que, pues oye, si es cierto que la culpa la ha tenido nuestro técnico porque, en fin, no, se le despistó algo, pues siempre se podrá, digamos, matizar y ayudar, ¿sabes? Pero la mayoría de las veces pues las causas son muy complejas y no son en exclusiva de nadie, de nuestros técnicos. Pues cuéntanos, Felipe, a ver la parte técnica. Sí, encantado. Además, da gusto escuchar a Jorge. Yo, por suerte, o en este caso más bien por desgracia, me he visto inmerso en mi ejercicio profesional
que es lo que me trae hoy aquí, no tanto mi condición de director de desarrollo, pero sí mi condición de arquitecto técnico que ejerció y sigue ejerciendo según qué ventanas de oportunidad, pues la coordinación de seguridad y salud. Y la verdad es que el acompañamiento que desde los servicios jurídicos del colegio se nos da, pues no tiene precio. Y no tiene precio además en un contexto en el que cuando ocurre un accidente, pues vaya, todo esto que ha relatado Jorge, pues uno trata de imaginárselo en un centro de trabajo en donde ha sucedido una cuestión de peso, ¿no? Porque bueno, también podríamos categorizar mucho los siniestros por las consecuencias que ha tenido, ¿no? Y hay accidentes livianos o leves que de alguna manera no tienen este recorrido un poco que hemos visto ahora, pero posicionándonos en la foto de mayor drama, ¿no? Que es accidentes graves, incluso de pérdida de vidas, pues bueno, pues claro, imaginaos lo que es aquello, ¿no? Es un lugar donde ha ocurrido algo, donde de partida ese sentimiento de la pérdida pues empapa todo, y todos los recursos que hay en la obra y los que vienen de fuera al calor de los avisos que se dan, pues están dirigidos y destinados a tratar de salvaguardar y trasladar a los accidentados que haya, o en su caso, bueno, pues de la mejor gestión de lo que haya podido ocurrir. Pero digamos esa foto un poco, si me apuráis, de colaboración y más desde el punto de vista de lo humano, pues un poco va convirtiéndose, ¿no? Con el paso del tiempo en eso que dice Jorge, ¿no? En posicionamientos un poco a la defensiva, en discursos insólidos, y en toda esa escena, cuando se materializa, pues claro, cuando hay un accidente en una obra, a los que todo el mundo gira la cabeza es a los que tienen el apellido Seguridad y Salud en su claro. posición en la obra, ¿no? Es decir, y no es que yo quiera echar el balón fuera, ¿no? Porque yo he sido coordinador y, como os digo, he tenido accidentes en las obras en las que he sido coordinador, y aquí estoy, ¿no? Habilitado para seguir haciendo. Sano y salvo. Pero lo que quiero decir, un poco por terminar el comentario, es todo el mundo gira la cabeza a la parte de seguridad y salud y digamos, hay una escena un poco que hay que sondear, no para buscar culpables, que esa es una primer esquema que rápidamente se aparece, ¿no? Y se materializa, ¿no? Vamos a ver quién es el culpable. Es una palabra que no me gusta nada, y creo que en el anterior episodio en el que hablamos de esto, pues ya lo dije, porque determina, si me apuráis, un ejercicio que es, desde mi punto de vista, el principal, desde el punto de vista técnico, que no es otro que analizar, ver qué ha pasado para tratar de evitar que vuelva a pasar. Uh-huh. Y en esa filosofía, muchas veces, y yo recuerdo, y Jorge lo sabe, que precisamente fue un caso en el que así operé, y creo que lo hice honestamente. Bueno, tuvimos un siniestro, hicimos un informe de investigación que Jorge me decía, es paradigmático, este es el informe que hay que hacer. Porque lo hubiera hecho yo, completo. Porque en el marco de cualquier siniestro, bueno, ahora cuando termine un poco el argumentario, a lo mejor no opinas igual, ¿no? Pero no, porque desde el punto de vista de la filosofía del técnico, que insisto es tratar de que no suceda de nuevo, en cualquier accidente, en cualquiera, pero en un centro de construcción de obra, en un lugar donde producimos nuestra actividad, en una carretera o no sé, o andando por la calle, hay siempre lo que se llama un árbol de causas. ¿Vale? Entonces uno, si quiere tratar de ser garantista en que esa misma circunstancia no vuelva a pasar, pues tienes que aterrizar todo el árbol de causas. Y normalmente el ordenamiento un poco de las medidas preventivas o de la arquitectura, de las medidas de acción preventiva que se plantean en el marco de la gestión de los riesgos, tienen 3 niveles, básicamente, que son las medidas organizativas o preventivas, las medidas de protección colectiva y las medidas de protección individual. Y desde esa, digamos, ordenamiento de las medidas, uno va tratando de localizar qué cosas fallaron en esos niveles, de tal suerte que haces un mapa completo de todas las cuestiones que pueden haber tenido que ver con que esa circunstancia no querida por nadie, porque ya lo dije también en su momento, nadie quiere que haya accidentes en la obra, nadie, pero ni siquiera el más cafre de los, digamos, operadores, por decirlo de manera así eufemística, que intervienen en una obra, aunque lo parezca, insisto, pues pueden haber tenido a bien el que no sucediera esa gestión adecuadamente y fueran causa del accidente. En este caso, que os decía, ese informe que fue tan sucinto o tan completo, mejor dicho, en toda esa identificación, pero luego torticeramente, en según qué escenas, fue utilizado por los otros agentes que intervienen como diciendo, ¿ves? Aquí dice que hubo una medida que falló, que era la de no sé quién. Y tú no has hecho ese informe ni para señalar a nadie, ni para tal, sencillamente para mejorar, que no vuelva a pasar. Para mejorar la prevención. Entonces sí que hay ahí una línea muy delgada en la que transitar desde el punto de vista del técnico, de nuestros compañeros coordinadores, que es, uno no puede, entre comillas,
no sé si es la palabra adecuada, esconderse en la responsabilidad, porque yo creo que ninguno de nuestros compañeros lo hace, asumimos lo que afrontamos en el ejercicio de nuestras funciones, pero tienes que hilar fino, y ahí es donde aparece el soporte que desde los servicios jurídicos, que desde el SAGA, y a veces también sometidos a la presión de otros agentes intervinientes que quieran que nuestro dictamen o aquello que reflejemos en lo que nos toque elaborar, porque no nos toca a nosotros hacer el informe de investigación. Yo en este caso lo hice porque trabajaba en una constructora, en un servicio de prevención propio, y teníamos que hacer ese informe, ¿no? Porque hay otras posiciones, no solamente la coordinador. Pero quiero decir que hay que medir muy bien y equilibrar, y es el consejo que daré a mis compañeros, la parte que tiene que ver con la praxis técnica con lo que tiene que ver luego con una potencial situación en la que ese informe nos posiciona de determinada manera. Sí, yo sí, aquí... A ver, es cierto que se le puede pedir un informe de investigación al coordinador. Nosotros no lo recomendamos nunca. ¿Por qué? Por lo que dice Felipe, porque al final, haciendo tu trabajo de una manera muy, digamos, muy exhaustiva y muy bien, vas a señalar seguramente causas concurrentes, y alguna de ellas te puede hasta perjudicar. Entonces, en el momento en que estás imputado o eres señalado o eres investigado, se acabaron las frivolidades. Es decir, hablas con tu abogado y tu abogado te va a decir: aquí no se abre la boca y no se hace nada que yo no revise. Entonces, aparte, por otra cuestión, y es que cuando tú tienes un accidente, puedes llegar a unas conclusiones que está muy bien que le cuentes digamos, a tus defensores, ¿vale? Al técnico o al abogado. Pero no tienes todos los palillos de lo que ha sucedido. Hay que esperar a que se pronuncie la inspección de trabajo para ver por dónde va. Hay que esperar a que el técnico del Instituto Regional también establezca unas causas técnicas del accidente, ver el informe de bomberos, ver qué alega la acusación. Y con todo este totum revolutum, pues extraer una conclusión. Por eso, digamos que el funcionamiento de nuestro servicio de pericial urgente lo centramos más en analizar cómo ha ejercido las funciones nuestro técnico y si ese ejercicio ha sido correcto con sus obligaciones legales, ¿no? Y no tanto en todo lo que falló, porque a veces fallan tantas cosas que lo que analizamos es: oiga, yo dentro de mis funciones he cumplido con todo esto. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que los coordinadores de seguridad y salud son técnicos que tienen una defensa bastante fácil si tienen un método en la coordinación. Correcto. Si son rigurosos, si hacen las reuniones, si trasladan los nuevos riesgos o la concurrencia, si escriben el libro de incidencias, si visitan la obra y dan instrucciones sobre el seguimiento del plan. Si se va haciendo esa actualización del plan, que es muy importante en base a tu previsión de por dónde va a estar la obra 2 meses vista, ¿no? Yo siempre digo que, con vistas a salvaguardar esa responsabilidad que atesoramos, el coordinador no debe constituirse en sus acciones como un vigilante, y creo que ya lo apunté también en el anterior. Nunca es un vigilante. El coordinador es un coordinador, vaya, y la propia palabra lo dice. Tiene que coordinar. Y nuestra visión debe ser muy adelantada, de adelantarnos a lo que va a suceder en la obra. ¿Por qué? Porque ese adelantarte y situarte en la obra 2 meses vista te permite identificar si lo que a priori es lo que estaba reflejado en el plan de seguridad y salud que aprobaste es consistente y coherente con lo que se va a hacer. También con las condiciones te cambian los andamios, te un andamio tradicional con un bimástil. Un siniestro en particular, en este que hemos nombrado antes, y que yo ahí no intervenía como coordinador, pero estaba vinculado a la constructora, realmente un poco la línea, digamos, de búsquedas, igual la expresión por parte del proceso de instrucción judicial fue precisamente esa, ¿no? Oye, ¿era coherente el plan de seguridad y salud con lo que se estaba haciendo en la obra y con las medidas que estaban implantadas? Y por ahí un poco se fue buscando línea, ¿no? Que, insisto, quizá es donde más nos podemos ver inmersos, porque, como tú apuntas, con unas buenas reuniones de coordinación, de seguimiento, de precisamente obtener ahí la información que te va a permitir situarte a 2 meses vista, con una comprobación de que lo que está en el plan se pone y que hay también un ordenamiento, si vale la expresión, también de los trabajos que persiga ese NESOLAP y demás, pues chico, uno yo creo que tiene bastante aparaguada la responsabilidad. Sí. Yo creo que ahí soy muy posibilista en el desempeño de nuestras funciones. Y esto que dice Felipe no quiere decir que tengamos que hacer una prevención de papel, ¿no? O sea, no, por supuesto, documental, que tengamos todos los papeles. No. O sea, lo primero es integrar la prevención para que no se dé ninguna situación insegura. No ya un accidente, sino ni siquiera una situación insegura. Y lo que pasa es que tenemos que documentar cómo hacemos esto, porque claro, no podemos decir, no, mi coordinación era dinámica, informal. No, perdona. Comentábamos. Sí, pero también hay que tener en cuenta que un coordinador no está a las 24 horas del día. No, correcto. En la obra, entonces es que
No la meten doblada, por Sí. todas partes. Bueno, O sea, yo- sí, claro. bueno, sí. Yo os transmito siempre... El recurso preventivo también está Claro, ahí. claro. A ver, el principal responsable de todo esto es el empresario o el contratista, ¿no? ¿Y qué delegan el jefe de obra, que este es el sujeto más peliagudo de Expuesto. defender? Ahora ya hay sentencias también en contra del jefe de obra, ¿no? Sí, siempre. El jefe de obra, la verdad es que el pobre hombre hay que darle mucho cariño porque es el que más responsabilidades preventivas tiene. Luego puede delegar una parte, digamos, en estos los recursos preventivos, pero bueno, al final las responsabilidades son las que son y casi todas son del contratista, y el coordinador lo que tiene que hacer es coordinar. Coordinar y hacer un seguimiento del plan, y sobre todo lo más difícil, que es lo que dice Felipe, ver hacia el futuro. Porque cuando sucede el accidente, cualquier tonto es capaz de ver la causa. Prever. ¿Sabes? Claro. Pero evitar un accidente futuro, analizando la evolución de la obra y todo, esta es lo complejo y por lo que se nos paga. Sí, Vamos. sí. Yo un poco, si me permitís, por casi porque además se nos va el tiempo volando, y cuando uno está hablando de un poco de aquello que le apasiona, iba a decir, aunque parezca un poco siniestro, que le apasiona a uno la gestión de los accidentes, pero es verdad que hay mucho por ayudar. Pero casi el resumen un poco sería no dar pasos en falso en un momento muy difícil, Sí. que es en el que sucede un accidente, que creo que aquí hay que poner muy en valor el acompañamiento que a través del servicio SAGAS, desde el Colegio 24 Horas 365, que te va a poner a tu disposición, sea cual sea tu posición, porque puede ser un jefe de obra colegiado, que nos encanta que los haya, y te vamos a acompañar igual. Y además, fíjate, en una escena donde tengamos compañeros colegiados en diferentes posiciones, vamos a hacer también una armonización un poco de toda la foto, ¿no? Porque además siempre se hace, pero en este caso con más razón, ¿no? Por lo tanto, dejarse acompañar en ese momento, no dar pasos en falso a pesar de todo lo que sucede, la presión a veces hasta incluso de los medios, ¿no? Porque hay accidentes que trascienden y, oye, huir, y esto ya es una cuestión más personal, de los sentimientos de culpa. No somos culpables y a veces nos paseamos cuando hay un siniestro con la cabeza agachada, y como siempre digo, cuando pienses en tu sentimiento de culpa, piensa en todos los siniestros que has evitado fruto de tu trabajo, que eso es por desgracia o por suerte, o no lo sé, no los puedes medir, pero seguro que han sido muchos, y a partir de ahí, pues ejercer de técnico, es decir, no entrar en vaguedades. Lo has dicho muy bien, tuvo un accidente en otro sitio, tenemos hoy que ir de perfil bajo en dar muchas señales de un elemento que cayó y que se decía que había sido, el mensaje general era por el componente del viento, que soplaba muy fuerte ese día, y chico, ¿veis lo que lo ha tirado? Insólido absolutamente por las características tanto del elemento como tal. Entonces, ejercer de técnico, ser lo más objetivos posibles, y entender también que es una maratón esto, que hay siniestros que son muy intensos en los primeros meses, y ese yo creo que es el otro valor del servicio SAGA, pero que se resuelven a los 3 años, a los 4, y tú vas a ese día que te llega la carta del juzgado de turno que te dice que es la vista en la sala, y dices, oye, va, ¿y esto de qué iba? No, pues ahí es donde aparece el refresco que da la solidez documental del... Pues a mí me han quedado claras 2 cosas. Primero, veníamos a hablar de accidentes, me ha quedado clarísimo los accidentes, pero luego me ha quedado clarísimo lo importante de la figura de ese técnico, el coordinador de seguridad, para cualquier promotor. Pues comunidad de propietarios, un propietario que se quiere hacer un chalet, una promotora, que me parece fundamental, porque todo esto, que parece a lo mejor una cosa sencilla, esto es otro impuesto más, el coordinador de seguridad, no para nada. Además es que lo que acabas de decir, como no sucede nada, pues parece que eso es lo que tiene que ser. Ahí está. Que haga cosas para que no suceda nada. Entonces, para mí ha sido si la comunidad no contrata al coordinador, es responsable. Es una infracción de la Ley de Infracciones y Sanciones de la Orden Social y tiene una multa bastante elevada. O sea, que ya no es solo... Lo has dicho, David, hay que darle el valor que tiene la figura, no como, llamémoslo así, impuestos revolucionarios, sino que es una figura que hay que poner en valor. Pero dices, pues para que no pase esto. Claro, dices de las comunidades. Y no están bien pagados, ¿eh? Bueno, ¿qué va? Bueno, eso ya lo de los honorarios. Eso es otro tema. Bueno, siempre es un placer oíros bueno, hablar y teneros aquí en Edificamos, pero como vosotros. siempre nuestro tiempo es limitado. Bueno. Así que os emplazamos en otros episodios, que estoy segura que vais a venir más, porque dais mucho juego aquí en el podcast. Muchas gracias. Mucho juego porque tienen mucho conocimiento, con lo cual, pues... Y además con esa pasión con lo que defendéis vuestro trabajo. Si no hace falta casi ni preguntar, contesta por adelantado. Es una cosa... Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora ya pasamos a nuestra sección de la duda en casa, y hoy tenemos 2 consultas que voy a plantear hoy las 2. La primera es de Javier y nos llega desde Madrid. Nos dice lo siguiente:
Vivo en un bloque bastante antiguo y todavía quedan pisos que utilizan el gas butano. Supongo que para cocinar y no sé si también para las calderas. ¿Es eso legal? Si el edificio tiene un suministro de gas natural, pues ya que hablamos de legalidad, si te parece, Jorge, aprovechamos que estás aquí. Sí, yo entiendo que para obtener un suministro de gas natural pues se requerirá una mayoría, la que sea, es un servicio básico, con lo cual no es difícil. Pero eso no obliga a todos los vecinos, es decir, habrá vecinos que mantengan toda su eficiencia calórica eléctrica, ¿no? Y tengan radiadores, termos y cocina eléctrica. Otros que sigan con el butano, el nivel de riesgo yo creo que es equivalente. Al final las medidas de seguridad son muy parecidas para uno y otro gas. Y bueno, y el que quiera pues mantendrá Sí que hay un límite, creo recordar, al número de bombonas que puedes tener en una vivienda. Sí. Pero por lo demás, sobre todo a nivel de cocina no le veo ninguna... Ya una calefacción que requiere una batería, pues igual tienes... Pues dentro de la legalidad. Pues si os parece, pasamos a la segunda consulta, que nos la plantea Fernando y nos dice lo siguiente. La fachada de mi edificio tiene un revestimiento a base de placas de pizarra en la parte de las terrazas. ¿Cómo se puede saber si esa fijación de esas piezas es correcta con el paso de los años? Pues está para David, que es del gabinete técnico, así que hoy doblemente protagonista. ¿Cómo se puede saber? Pues cumpliendo el plan de mantenimiento del edificio. Dice, pues si yo no tengo plan de mantenimiento, hombre, un edificio igual que un coche requiere una inspección, igual que todo, igual que yo mismo tengo que ir al médico porque llega ahora el otoño y me acatarro, pues un edificio igual. Entonces hay que seguir esa inspección y en esa inspección, pues parte de esa inspección es revisar la fachada, revisar la cubierta, revisar el saneamiento, etcétera. Tanto es así que los ayuntamientos normalmente hay unas ordenanzas municipales que establecen unas inspecciones que comprueban que nosotros hemos revisado en nuestro edificio, hemos hecho las inspecciones de mantenimiento. Esas son las ITES o los IES. Entonces, cada 10 años, normalmente cada 10 años, a menos de que la orden municipal diga otra cosa, pero bueno, cada 10 años tenemos que revisar. ¿Se ha reparado la fachada según las revisiones que tenía planificadas? No, sí. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos? Pues teniendo un plan de control de calidad, un plan de mantenimiento. Sí. Ese plan de mantenimiento, ¿quién nos lo puede hacer? Pues un técnico, un arquitecto técnico. Se hace un plan de mantenimiento y sabemos cuándo revisar el ascensor, cuándo revisar la rampa de entrada, cuándo revisar el telefonillo, cuándo revisar la escalera, la red de saneamiento, todo. Entonces, si vamos haciendo eso a lo largo de esos 10 años, pues llega el año 10, inspección técnica del edificio, favorable. Entonces, la manera es preventiva. O sea, totalmente claro. Y qué mejor que un arquitecto técnico para hacerlo. Sí, que sea más sabe cómo funciona un edificio. Efectivamente. Igual que un traumatólogo por los huesos, ¿no? Pues cada uno a lo suyo, ¿no? No te enrolles, despide ya. No vamos. Venga, voy a despedir. Espérate, ¿qué debo decir? Bueno, lo de siempre. Ha llegado el momento de terminar esto, como siempre se me ha hecho súper corto. Adiós y gracias de verdad por todo. Y recordaros que estamos en un montón de sitios. Bueno, estamos en todos los sitios. O sea, estamos en la web Aparejadores Madrid, en X, en el nick @aparejadoresmadrid. Que autocreer porque no. En Facebook, en LinkedIn, tenemos un canal de YouTube con @aparejadoresmadrid televisión. Tenemos hasta noticias y todo. O sea, esto es... Y en nuestro informativo semanal informamos al día, la edificación al día. Así que, con lo cual nos pueden seguir en cualquier cosa. Pues nada, nos vamos a despedir y yo lo voy a hacer con una frase, esta vez de Oscar Wilde, que dice que con una naturaleza confortable la humanidad no hubiera inventado nunca la arquitectura. Toma ya, ahí lo dejo. Sed felices y construid el mejor futuro posible. Toma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.